Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un placer poder saludarles en el nombre del Señor Jesús en esta mañana. Estamos en la lección número 12 de este primer trimestre del año 2026 y vamos a tratar de analizar algunos aspectos importantes de esta lección, cuyo título es La vida en comunión con los demás. Y antes de pasar el estudio de esta mañana, quisiera pedirles para que inclinemos nuestro rostro y pidamos la dirección de nuestro Padre Celestial. Querido Señor, rogamos en esta mañana para que tu Santo Espíritu pueda impresionar nuestras mentes y corazones, de tal manera que al abrir tu palabra puedas ayudarnos a comprenderla, nos motives a llevarla a la acción, a la práctica, y nos prepares para vivir una vida en Cristo Jesús, una vida aquí en esta tierra que pueda reflejar y emular la vida que esperas que tengamos en el cielo. Rogamos tu bendición y tu dirección y nos acompañes en el estudio de esta mañana. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos. Amén. Bien, lección número 12, la vida en comunión con los demás. El texto clave de esta semana se encuentra en el capítulo 4, versículo 6 del libro de Colosenses. Voy a leerlo, dice de la siguiente manera: que su palabra sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo conviene responder a cada uno. Parece ser que este versículo y esta exhortación de Pablo es una de las bases para poder tener buenas relaciones en la familia, buenas relaciones en el trabajo, buenas relaciones en la sociedad, buenas relaciones dentro de la iglesia. Y sin duda alguna el interés de Pablo es que nosotros podamos tener convivencias saludables dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestros trabajos y en la misma sociedad en la que nosotros nos encontramos. Ahora, quiero ver por qué el interés de Pablo en esta situación. Y es que cuando el pecado entró a este mundo, las relaciones humanas, las relaciones buenas, las relaciones saludables que existían entre el hombre y la mujer, entre Dios y su creador, y entre las cosas que Dios había creado para ellos antes del pecado, eran totalmente buenas, saludables, no tóxicas. Pero una vez que entra el pecado, las relaciones se vuelven complicadas, se vuelven difíciles. El hombre deja de ver a su creador y comienza una situación de lucha entre ellos. Si ustedes recordarán el libro de Génesis, en el capítulo número 3 relata la caída del ser humano. Vemos que Eva tiene una conversación con Satanás, que utiliza a la serpiente para poder comunicarse con ella, y entonces entra el pecado. Eva come el fruto que Dios le prohíbe. A su vez ella da a su esposo Adán, los dos comen y entonces se dan cuenta que están desnudos y han desobedecido a Dios. Cuando Dios aparece en el jardín del Edén para llamar al hombre, él está escondido. Y entonces Dios llama al hombre y le dice: Adán, ¿a dónde estás? Aunque ciertamente Dios lo sabe. Sin embargo, Adán sale con la respuesta y le dice al Señor: me escondí porque tuve miedo, porque me he dado cuenta que he estado desnudo. Entonces Dios le dice: has comido del fruto que te prohibí que comieras. Y aquí, querido, es donde empieza el problema con las relaciones humanas. Adán, a pesar de amar a Eva y de consumir el fruto por amor a ella, al estar ante la presencia de Dios y ser cuestionado ante esta situación, la reacción de Adán no fue defender a su esposa. La reacción de Adán no fue decir, ella me dio, o tratar de defenderla, sino que la respuesta inmediata de Adán fue: Señor, yo no tengo la culpa es tuya, porque la mujer que creaste me hizo comer del fruto. Y vemos que desde ese momento las relaciones matrimoniales, las relaciones familiares, tuvieron una ruptura, una fisura
que actualmente se ha convertido en una fractura que ha destruido las familias. Y en ese contexto el apóstol Pablo, y sabiendo estas cosas, él comienza a dar tres exhortaciones para tres grupos diferentes que vamos a analizar. Y la primera exhortación es para el primer grupo, que es el matrimonio o los cónyuges. ¿Cuál es la invitación del apóstol Pablo para ese primer grupo? Vamos a ver la invitación o la exhortación para tres grupos: los cónyuges o las relaciones entre los cónyuges, las relaciones entre los padres y los hijos, y las relaciones entre los siervos y sus señores. Y finalmente vamos a ver las relaciones entre la iglesia y cómo estas relaciones ayudarán para que los no creyentes puedan aceptar el mensaje del evangelio. Así que vamos a ver la primera de ellas, las relaciones entre los cónyuges. Y vamos a ir rápidamente al libro de Colosenses, al capítulo 3, y vamos a leer el versículo 18 y el versículo número 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Muchas personas, cristianas y no cristianas, han malinterpretado esos versículos para sostener que el Señor, o decir algo que el Señor no dijo. Y uno de esos comentarios, uno de esos pensamientos que se ha arraigado en la mente del ser humano, es que el hombre, el padre de familia, es la autoridad suprema del hogar, a la cual la mujer debe someterse sin objetar, sin discutir, aunque no esté de acuerdo con ciertas acciones que el marido diga. Y muchos han pensado que este texto que está en el libro de Colosenses, y que vamos a ver también parte en el libro de Efesios, de hecho vamos a ir al libro de Efesios en el capítulo número 5, y vamos a tratar de ver este pasaje. ¿Cómo comienza el versículo? Vamos a leer del versículo 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 25. Versículo 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a su mujer como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 29. Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Versículo tanto, porque somos miembros de un cuerpo, así de su carne y de sus huesos. Es interesante notar que el capítulo 5, el versículo 21 del libro de Efesios, antes de mencionar que las esposas puedan someterse a sus maridos, el apóstol Pablo en el versículo 21 dice: someteos unos a otros, dando la idea de que lo que agrada al Señor es que nosotros podamos estar en comunión unos con otros, que podamos participar en equipo en la familia, que no solamente podamos ver que la mujer se pueda someter al hombre, sino que el hombre también pueda someterse a la mujer. Dice, el versículo 22 está relacionado con el 21 en el capítulo 5 de Efesios.
debe ser interpretado como una parte del mismo contexto. En consecuencia, en cierto sentido, no solo a las esposas están llamadas a someterse a sus maridos, sino que estos también están llamados a ser sumisos a sus esposas por reverencia a Cristo. Y este texto y estos pasajes se han malinterpretado, como ya les decía, haciendo notar que la mujer debe estar sometida a la autoridad de su marido, aunque su marido, o bueno, más bien, quiero mencionar que la mujer debe estar sometida o se va a someter a su marido cuando su marido o cuando nosotros como maridos hayamos cumplido las expectativas y el mandato que Dios ha dejado también para el hombre. Parece ser que en Colosenses y en Efesios no cambia mucho la exhortación de Pablo para la mujer, a la cual Dios invita a través de Pablo a someterse a su marido. Sin embargo, en Colosenses y en el libro de Efesios también nos da una indicación, una exhortación, una invitación a nosotros como esposos. Y la exhortación es que podamos amar a nuestras mujeres de la manera que Cristo ama a la iglesia. Y es que nosotros, como seres humanos, queremos amar a las personas cuando se portan bien con nosotros, cuando nos tratan bien. Entonces nosotros podemos brindar amor. Sin embargo, la invitación del apóstol Pablo es que nosotros como maridos, como esposos y como esposas podamos amar a nuestro cónyuge, a nuestros esposos de la manera en la que Cristo nos ama. Y Cristo nos ama a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras deficiencias, aún con todos nuestros defectos. El Señor Jesús nos ama. Y la invitación de Pablo es para que tú y yo podamos mostrar ese mismo amor hacia nuestros cónyuges. Y cuando el esposo haya aprendido a amar a su mujer con esa intensidad, con ese sacrificio, con ese deseo, entonces, querido, sin duda alguna, tu esposa podrá someterse a ti porque ha visto a Cristo Jesús en tu persona, en mi persona. Por eso, si nosotros regresamos al libro de Colosenses, la invitación de Pablo de amar, de que los maridos amen a sus mujeres, y la invitación de Pablo que sea con la intensidad, con el mismo sacrificio de Cristo, el libro de Colosenses termina con una expresión interesante. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Sabes, querido, hoy día las relaciones se han vuelto difíciles. Y uno de los problemas que más hay en los hogares de hoy en día es la violencia. Maridos violentando a sus mujeres, mujeres violentando a sus maridos, padres violentando a los hijos, hijos violentando a los padres. Pero vamos a hablar más adelante de eso. Y la invitación que el apóstol Pablo hace al final de este pasaje es: maridos, no seas ásperos con ellas. Y si nosotros pudiésemos ver el original, vamos a encontrar una palabra en griego que es prikaino. Y esta palabra está relacionada con una palabra griega también que es picros. Y esta palabra, la idea de estas palabras puede traducirse como una característica que se le atribuía a los que gobernaban, regularmente a un dominio que era completamente tiránico. Si nosotros pudiésemos traducir este primer pasaje de la exhortación de los maridos hacia las esposas, podría ser de la siguiente manera: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis tiranos con ellas. Sin duda alguna, la esposa creo que tiene la mejor disposición y el mejor deseo de poder servir a sus maridos. Pero si nuestra actitud como maridos es la actitud tiránica que muchas veces se tiene hoy en día en muchos lugares, entonces estate seguro que tu esposa no podrá someterse a tu dominio, a tu autoridad, si mientras tanto nosotros no cambiamos y no las amamos con la intensidad con la que Cristo ama a la iglesia. Así que la invitación del apóstol Pablo es que nosotros como maridos podamos
dar un amor incondicional, un amor sacrificial, y en respuesta a ese amor, tu esposa pueda someterse a la voluntad de Dios y a tu voluntad. Vamos a avanzar en la reflexión de esta lección. Y la siguiente exhortación tiene que ver con los padres y los hijos. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todos, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Sin duda alguna, uno de los temas de discusión también hoy en día es la autoridad de los padres hacia los hijos. Y es que hoy día se ha perdido mucha de esa autoridad, mucho de ese respeto. Actualmente muchos de los hijos pareciera ser que son los que tienen la autoridad en el hogar. Pareciera ser que los hijos son los que ponen las reglas. Pareciera ser que los hijos son los que tienen la última palabra. Y es que nosotros hemos dejado de poder someter nuestras vidas a las vidas de Cristo Jesús, quien es el que da la dirección a cada miembro de la familia y en cuya presencia nosotros podemos actuar y obrar como Él ha destinado para cada miembro de la familia en Cristo Jesús. Sin duda alguna, la primera invitación es para nosotros como hijos, porque yo creo que aquí de los que estamos escuchando, muchos somos hijos. Tal vez algunos no seamos padres, pero la mayoría de los que estamos aquí somos hijos. Y la primera invitación y la primera exhortación que el apóstol Pablo hace es para que nosotros podamos obedecer a nuestros padres en todo. Y el capítulo 6 del libro de Efesios, el apóstol Pablo dice: obedeced a vuestros padres, porque ese es el primer mandamiento con promesa. Dios espera que los hijos sean obedientes a sus padres. Dios espera que sus hijos no solamente sean obedientes a los padres, sino también una fuente de dicha para ellos. Y es que sin duda alguna no hay mayor satisfacción de un padre que su hijo pueda llevar una vida que pueda ser una buena vida, una vida que honre a Dios, una vida en armonía con los principios del Padre Celestial y una vida que tenga propósito. Cuando nosotros como hijos cumplimos esa parte, ese cometido, entonces nuestros padres se enorgullecen y también de esa manera podemos darles la honra que Dios desea que nosotros podamos darles. Así que la invitación de nosotros, la exhortación que el apóstol Pablo hace para nosotros como hijos es que obedezcamos a nuestros padres en todo. Y aquí hay una cosa interesante, porque algunos padres podrán decir: ahí está la invitación, que los hijos obedezcan en todo lo que los padres mandan. Pero el apóstol Pablo está diciendo que obedezcan en todo lo que dé honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Porque hay padres, lamentablemente, hoy en día, que llevan una vida desordenada, que llevan una vida que no tiene principios, que llevan una vida sumergidos en las drogas, en el alcoholismo, en la violencia. Y entonces los padres utilizan esta excusa para poder decir a los hijos: ustedes deben obedecer y someterse, porque la Biblia dice que obedezcan en todo. Y si yo te estoy mandando a que tú vayas a traerme mi botella de cerveza, a comprarme mi cerveza, tú debes obedecer, porque la palabra de Dios dice que ustedes deben obedecer en todo. Pero yo quiero hacer reflexionar a nosotros como padres en lo siguiente: el mandato y la exhortación que Pablo hace de que los hijos puedan obedecer a los padres en todo, debe estar en el contexto de obedecer en todo lo que pueda honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y si tú como padre o yo como padre le estamos prohibiendo a nuestros hijos estudiar su Biblia, ir a la iglesia, aprender lo bueno, quiero decirte que eso no está en armonía
con el principio que el apóstol Pablo nos está mandando. Y de paso, vamos al consejo que da el apóstol Pablo para los padres ahora. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La hermana Elena G. de White escribió lo siguiente concerniente a este pasaje. Dice: Satanás se complace cuando los padres irritan a sus hijos pronunciando palabras desconsideradas y airadas. Pablo advirtió acerca de esto: Padre, no irritéis a sus hijos para que no se desalienten. Los hijos pueden estar muy equivocados, pero no se les puede conducir al bien perdiendo la paciencia con ellos. Y miren, aquí hay una cosa interesante. Y la invitación de Pablo a no irritar a nuestros hijos es que muchas veces nosotros como padres solemos ser violentos. Es que muchas veces nosotros como padres solemos ser groseros al tratar de reprender a nuestros hijos. Una de las cosas muy comunes que pasa hoy en día es que los padres utilizan palabras antisonantes para poder corregir, entre comillas, a sus hijos. Y desde el momento en el que nosotros estamos usando palabras antisonantes, alzando la voz con grito, entonces nosotros no estamos cumpliendo el papel que nuestro Padre Celestial nos ha dejado. Y es que es cierto que nosotros como la autoridad de nuestros hijos debemos corregir y educar, pero debemos de hacerlo en la amonestación del Señor, de acuerdo a lo que dice el libro de Efesios en el capítulo número 6. Amonestad a los hijos en el temor de Jehová. Cuando nosotros llevamos a nuestros hijos a los pies de Jesús y los corregimos utilizando un escrito está, sin duda alguna ellos reconocerán la autoridad que Dios nos ha dado y verán en nosotros la autoridad también de nuestro Padre Celestial. Así que como padres debemos tener cuidado en la manera también como tratamos a nuestros hijos. Hay muchos padres que violentan a los hijos. No solamente físicamente, sino verbalmente o emocionalmente. Hay muchos padres que tratan a sus hijos como inútiles o inservibles, mencionándoles estas palabras diariamente, lo que hace que muchos de los hijos crean estas palabras y vivan una vida creyendo que no valen nada. Así que la invitación del apóstol Pablo es que nosotros como padres podamos corregir, exhortar y guiar a nuestros hijos en el temor del Señor, a fin de que las relaciones en la familia puedan ser buenas relaciones. Si nosotros podemos cumplir estas partes, entonces sin duda alguna el cielo estará en nuestros hogares. Y finalmente vamos a hablar de las relaciones que debe haber entre un patrón y la persona que es su trabajador. Anteriormente se hablaba acerca de la esclavitud, ¿verdad? Y el apóstol Pablo sabe de este tema. Dice: esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo servís. Pero el que actúa con injusticia recibirá la injusticia que haya cometido, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Un amo en los cielos. Así que la invitación que el apóstol Pablo hace para los esclavos y para los señores es muy clara. Tal vez hoy día nos escandalizamos y no podamos comprender en el contexto histórico en el que el apóstol Pablo menciona estas palabras. Y es que la esclavitud de los primeros siglos, o parte de la esclavitud de los primeros siglos, no era tan brutal como lo es ahora o como lo fue después en algunos lugares. Y es que de acuerdo a los registros, a ciertos historiadores, en algunos casos la esclavitud en el tiempo de Pablo
no era tan difícil como lo es ahora, o como fue evolucionando con el paso de los años, ya que muchos de los esclavos tenían el privilegio de estudiar, tenían el privilegio de tomar cargos importantes en la sociedad. Muchos esclavos inclusive eran mayor preparados que sus señores. Y el apóstol Pablo sabe también que Satanás utiliza estas acciones, estas relaciones, estas formas para poder desacreditar el poder de Dios y que las relaciones humanas puedan ser defectuosas y que traigan dolor y sufrimiento a la vida de las personas. Es por eso que el apóstol Pablo da dos invitaciones interesantes para quienes ahora sirven a otros señores. Y la primera de ellas que el apóstol Pablo dice: obedezcan a sus amos por respeto a Dios. Es decir, que puedan obedecer no solamente porque tienen a alguien encima de ellos, sino como si ese alguien fuera Dios, y sabiendo que al actuar adecuadamente y al obedecer en lo que se nos pide, entonces también nosotros estamos respetando y obedeciendo el nombre de Dios. Esa es la primera invitación. Y la segunda invitación que el apóstol Pablo ofrece es para quienes están o tienen a su cargo a las personas. Dice, Pablo ofrece una aguda exhortación a los propietarios de esclavos, instándoles a que traten a quienes trabajan para ellos de manera justa y equitativa para ellos. Es decir, que nosotros o quienes tienen a cargo otras personas que trabajan para ellos debemos tratarlos de manera justa, de manera buena, de manera correcta. Porque hoy en día también en el mundo laboral tal vez ya no existe la esclavitud como tal, pero hay muchos patrones, hay muchos jefes que utilizan su autoridad en la necesidad de quienes laboran para ellos, para poder abusar de ellos, para abusar de su tiempo, para abusar de esa autoridad, abusar de la necesidad que ellos tienen. Por eso la invitación del apóstol Pablo es que nosotros, que tenemos a alguien o si somos trabajadores de alguien más, podamos obedecerlos como viendo al Señor. Y quienes son empleadores puedan tratar a sus empleados con dignidad, con amor, con respeto, para que entonces las relaciones laborales puedan ser buenas y saludables. Y finalmente hablaremos de las relaciones que debe existir en la iglesia. Versículo número 2. Perseverad capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velad en ella en acción de gracias. Orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Versículo 4, para que lo dé a conocer anunciándolo como es debido. Y hablando acerca de las relaciones en la iglesia, Dios espera que las buenas relaciones que nosotros tenemos en la familia, podamos llevarlas nosotros a la iglesia. Porque sin duda alguna las relaciones buenas comienzan desde casa. Y todo lo que nosotros tengamos en nuestros hogares, lamentablemente lo llevamos a nuestras iglesias. Si tenemos relaciones tóxicas en nuestros hogares, en nuestras familias, relaciones difíciles en nuestras familias, lamentablemente esas relaciones las llevamos a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo exhorta primero a los esposos, a los hijos, para que una vez estemos nosotros dentro de la iglesia, esas buenas relaciones podamos llevarlas también a la iglesia, y las personas que están afuera, al ver las buenas relaciones de nosotros, puedan tener el interés de buscar a Dios. Esta secuencia de temas sugiere que para que el evangelio influya en la sociedad, primero debe modelar la conducta de los integrantes de la iglesia, sobre todo en sus hogares, lo que ya les decía. Según las instrucciones de Pablo, este pasaje debe seguirse 3 pasos para que el evangelio llegue de manera poderosa a los que no lo conocen. Y la primera ya la vimos, que está en los versículos 2 al 4, donde el apóstol Pablo hace la invitación a hacer oración. La única manera que nosotros tenemos de salvar a las almas es a través de la oración. Y la oración del justo tiene poder, de acuerdo a lo que dice Santiago. Lo segundo que nosotros podemos hacer
para poder llevar a las almas a Cristo está en el versículo número 5. Andad sabiamente como con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Andad con sabiduría, andad sabiamente. Hay otra versión que dice: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando cada momento. Comportarse, es decir, actuar de manera correcta. ¿Cómo sería un hombre que actúa sabiamente? Un hombre sin duda alguna, o una mujer sin duda alguna, que actúa viviendo los requerimientos de Cristo Jesús. Y finalmente, la última manera de que nosotros podemos traer almas a Cristo, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Es decir, poder tener palabras amables, palabras de amor para cada persona que se acerca a buscar a Cristo Jesús. Dice: probablemente se refiere a cualidades como la cortesía, la dulzura y la amabilidad, para causar una buena impresión en los no cristianos y atraerlos al Evangelio de Cristo Jesús. Sin duda alguna, la oración, andar adecuadamente con los principios que nosotros estudiamos o creemos, y poder ser amables con los demás, podrá hacer un impacto en la vida de las personas que aún no conocen a Cristo Jesús. Así que la invitación en esta mañana es que nosotros podamos amarnos unos a otros, entre esposos, amar a nuestros hijos, hijos, amar a nuestros padres y obedecerles. Y si tenemos a cargo a otras personas siendo nuestros trabajadores, podamos tratarles con respeto. Y si somos trabajadores, podamos hacer lo mejor de nuestro trabajo para poder dar la honra y la gloria a Dios. Y finalmente, recordar que la iglesia es nuestra familia, es el hogar que Cristo ha dejado, para que nosotros podamos, juntamente con esa familia espiritual, ir al cielo, a la cual nosotros debemos cuidar, procurar, de tal manera que produzca un impacto en la vida de las demás personas. Que Dios te bendiga, es mi deseo y mi oración, y que hagamos de nuestros hogares un pedacito del cielo para prepararnos para las mansiones celestiales. Que Dios bendiga su palabra.